Vamos a seguir, queridos financieros, con relación a este análisis que estamos haciendo respecto de la Ley de Seguridad Interior, en donde mucho se ha hablado que si de alguna manera resultó ser urgente, algunos textos en inglés que se ha tenido la oportunidad de analizar, bueno, pues dicen que fue una exigencia por parte de Trump ante la posibilidad de que Andrés Manuel López Obrador ganase la contienda electoral y que desde luego pues al no permitírsele, ¿verdad?, a través de ciertos procedimientos ilegales sentarse en la silla, pues en realidad lo que iban a hacer era tener el control y era importante ya tener la autorización para que en este caso pues el ejército pudiese intervenir de inmediato, pero no nada más es el ejército, no nada más es la defensa nacional, no nada más es la parte que corresponde y algunos identifican como de la naval, sino van a ver adelante cómo tenemos una serie de conceptos que es importante analizar y vamos a seguir viendo todo esto que hemos encontrado suelto en la prensa, en comentaristas, en analistas, que desde luego pues no los vamos a señalar. Hemos encontrado y hemos hecho una clasificación de lo que dijimos por parte o que encontramos por parte de ciertos declarantes y le llamamos controles. Algunos lo han descrito como si se encontrase todo esto en un artículo determinado de esta legislación y nos señalan que, bueno, pues el presidente de la República podrá ordenar por sí o a petición de las legislaturas de las entidades federativas la intervención de la Federación para la realización e implementación de acciones de seguridad interior, es decir, la intervención del Ejército y la Marina en zonas de conflicto. Entonces ahí debemos de entender qué es la seguridad interior y quiénes intervienen en este caso y pues debe de quedar muy claro, ¿verdad?, quién declara una zona de conflicto a este respecto, que ya en su momento a través de los juicios correspondientes lo irá desahogando el Poder Judicial y en su caso la Suprema Corte, atendiendo a la importancia en caso de que, bueno, pues prácticamente digo yo que ya tenemos legislación de seguridad interior. Se han encontrado también entre todos los comentarios algo que le llamamos nosotros requisito de procedencia, ¿no?, de procedibilidad. Y esto cuando se identifique, que habrá que decir por quién se va a identificar, ya ahorita vamos a hacer un análisis en los siguientes videos de la legislación, se identifique la amenaza a la seguridad interior, obviamente es de la nación, que comprometan o superen las capacidades efectivas de las autoridades competentes para atenderla, o se identifique la falta insuficiente, habrá que ver quién y de quién depende, ¿verdad? Y entonces van a encontrar ahí una comisión, van a encontrar un comité, van a encontrar un centro y de alguna manera todos ellos son parte de las autoridades en funciones que van a permitir este requisito de procedencia para poder identificar qué es la falta insuficiente de colaboración por parte de las entidades federativas y municipios y cómo se va a dar la preservación de la seguridad nacional. Así que estamos hablando de un tema prácticamente de seguridad nacional, aunque ustedes lo identifiquen como ley de seguridad, ¿verdad?, interior o interna. Y entonces, pues prácticamente todo esto va a depender del Ejecutivo. Así que sí es cierto lo que dicen los gringos o analizan, pues están previendo que viene algo muy complicado, que en realidad hay una preferencia, que hay un desacuerdo con relación a lo que ha acontecido con relación a cierto partido político, así que tenemos que analizar la legislación. Desde luego, bueno, pues van a encontrar ustedes un consejo al que nosotros le llamamos que es un consejo decisorio de chocolate, porque dice que de existir las condiciones de amenazas mencionadas en el punto anterior, es decir, aquello que consideramos de alguna manera para preservar la seguridad nacional fue considerado como amenaza y por quién fue considerado. A este respecto, bueno, pues el presidente de la República, previa consideración del Consejo de Seguridad Nacional, va a determinar la procedencia de la intervención de la Federación y expedirá dentro de las 72 horas siguientes la declaratoria de protección a la seguridad interior. Al expedirse esta declaratoria, pues debe de tener el visto bueno del Consejo de Seguridad
nacional y luego de la Secretaría de Gobernación a su vez va a notificarlo a la Comisión Bicameral de Seguridad Nacional y la Comisión Nacional de Derechos Humanos pues va a participar, así que si es una buena comisión pues no se va a ver, ¿verdad?, como dependiente, sino como órgano constitucionalmente autónomo, pero si es una mala comisión, pues por ahí creo que uno de los visitadores, el último de creación, ¿verdad?, en la sexta visitaduría, pues va a tenerse que poner las pilas, o se alinea o en un momento dado, pues no necesariamente como alineado va a cumplir su función. Entonces, así es como se va a proceder, desde luego ya en la última parte para que se cumpla con todos estos requisitos a la publicación en el Diario Oficial de la Federación. Y por ahí hicimos algunas manifestaciones del 16 contra el 14 constitucional, porque pues bueno, cuando ustedes analicen el artículo 16 van a advertir que en aquellos casos en que las amenazas representen un grave peligro habrá que determinar qué es un grave peligro, ya se encargará el Poder Judicial, la propia revisión que se haga con relación a la aprobación por parte del Senado, pues se va a ir dando, ¿verdad? Todo es perfectible y en este caso de representar un grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno, habrá que decir cuáles son las fundamentales del gobierno y cuáles no son fundamentales. El presidente de la República, bajo su estricta responsabilidad, pues va a poder ordenar acciones inmediatas de las Fuerzas Armadas. Entonces hay que saber qué es Fuerza Armada y de alguna manera pues lo que están viendo ustedes que en este caso concreto el artículo 16 de la propia legislación es el que en un momento dado pues le da todas las facultades, ¿verdad?, bajo su responsabilidad al titular del Ejecutivo para ordenar acciones inmediatas por parte de las Fuerzas Armadas en caso de considerar, ¿verdad?, que hay grave peligro a la integridad de las personas o al funcionamiento de las instituciones fundamentales del gobierno. En qué casos, hasta dónde pueden llegar, hasta dónde llegan sus facultades y deben delimitarse, eso es muy importante. Lo anterior se señala sin perjuicio de la emisión de la declaratoria de protección a la seguridad interior en el menor tiempo posible. Es decir, de todas formas va a venir la declaratoria correspondiente de protección a la seguridad interior, pero antes de eso, pues prácticamente ya el señor presidente puede estar ejecutando acciones a ese respecto y eso resulta ser muy grave. Por el momento tenemos el entendido que la propia comisión ya se manifestó, que parece que no están totalmente de acuerdo con esta legislación y que obviamente se encuentran graves violaciones a los derechos humanos, lo cual me da mucho gusto. A ese respecto, bueno, le decimos nosotros que a toro pasado y el juego de los derechos humanos, porque hay un artículo en donde se establece que los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta ley tiene que ver mucho con lo que acabamos de señalar, porque aunque llegase, ¿verdad?, la declaratoria de protección a la seguridad interior, pues prácticamente puede ya haber ejecutado una serie de acciones bajo su responsabilidad o su estricta responsabilidad del titular, el presidente de la República, y pudiesen haberse violado derechos humanos sin que de alguna manera existiera todavía la declaratoria de protección a la seguridad interior en el tiempo que deberá ser en el menor tiempo posible. Regularmente me imagino que van a actuar de la mano para ir protegiendo, pero recuerden que a ese respecto, bueno, va a haber la consulta de 3 autoridades ahí, entre ellas la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y entonces si en la comisión no están muy de acuerdo, pues vamos a ver cómo se vinculan, ¿verdad? Entonces, la parte de a toro pasado y con relación a lo que señalamos de los actos realizados por las autoridades con motivo de la aplicación de esta legislación, pues deberá someterse en todo momento y sin excepción a la preservación irrestricta de los derechos humanos y a sus garantías de conformidad con los protocolos emitidos por las autoridades correspondientes. Y por eso manifestábamos que si las propias autoridades correspondientes van a elaborar los protocolos, pues imagínense, muchos de ellos en realidad podemos presumir que no conocen que eso es un derecho humano y qué son las garantías que permiten la protección y ejercicio de esos derechos humanos, pues cómo irán a
a realizar los protocolos, cómo van a realizar los protocolos, y eso es algo de lo que en realidad nos preocupa. Por el momento les doy las gracias, soy PG Lawyers, Alex Paz está a sus órdenes. Gracias, buenas noches.